Vamos a continuar con este asunto de investigar, de saber qué pasa con la tecnología, la transferencia de tecnología. Y hemos hablado a lo largo de este ciclo, en los distintos programas, de cómo se manejan las distintas universidades en este segmento tan especial. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Pablo Miguel Jacobkis, que es licenciado y doctor en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires, y su especialidad es modelos matemáticos computacionales interdisciplinarios, pavadita. Se ha desempeñado durante muchos años como consultor privado en este tema y tiene o tuvo a su cargo la preparación e implementación de numerosos modelos de hidráulica fluvial, hidrodinámica, hidrología, recursos hídricos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto como para que ustedes se ubiquen de quién es nuestro invitado. Gracias por estar, doctor, en primer lugar. Al contrario, gracias por invitarme. Pero por favor, es un gusto siempre conocer qué es lo que se hace, ¿no? Es además secretario de Investigación y Desarrollo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Por lo tanto, a ver cómo complementamos y cuál es la relación interdisciplinaria entre la universidad y la tecnología aplicada a las empresas, claro, o cómo recurre la empresa a la universidad. Claro, bueno, en ese sentido trato siempre de usar mi experiencia, porque aparte tengo la suerte de haber tenido una experiencia profesional, como usted dice, más la experiencia universitaria de profesor en las facultades de Ciencias Exactas e Ingeniería, y la experiencia de gestión de decano de la Facultad de Ciencias Exactas y incluso un breve periodo presidente. O sea que la matemática la toca de taquito. No, no es tan difícil la matemática. Simplemente bueno, la gente, a veces son los profesores del secundario que asustan a la gente. Es cierto. La matemática es mucho más fácil de lo que la gente cree si los profesores, ¿no?, del secundario se las enseñan bien. Pero vayamos un poco a esta experiencia suya y todo esto que están haciendo, que me parece que es trascendente, es importante, sí, ¿no? Nosotros en la universidad, bueno, la universidad se creó en 1995, es una universidad joven, muy pujante, con un interés muy grande por cosas novedosas, por manifestaciones artísticas. Tiene una línea de extensión muy interesante, tiene 4 museos la universidad. Bueno. Uno de ellos en Caseros, otro en Tecnópolis de Ciencia y Tecnología, uno y 2 en el Hotel de Inmigrantes, uno del Museo de los Inmigrantes y un museo de arte contemporáneo, o sea que hace una actividad de extensión artística muy, muy importante. Y que la gente no lo conoce. No. Paradójicamente, las cosas que tenemos culturalmente sí. y no se conocen. Y el museo de alguna gente sí lo conoce por suerte ya. Y sí, por ejemplo, la sede de 3 de febrero, el de Caseros, la sede del Museo de Caseros tiene en su haber hecho, entre muchas otras exposiciones de mucha calidad, una en donde había más de 70 Picassos, o sea que hay que poner 70 Picassos sí, claro que sí, en Caseros. Pero justamente la universidad se fue desarrollando como corresponde, primero a través de enseñanza de grado, enseñanza de posgrado, y también empezó a haber una línea de investigación con interés que sea una investigación que tenga impacto social, porque es una zona en donde es muy importante el impacto social. Y entonces ya empezó a haber pequeños núcleos de investigación muy interesantes, y en el año 2012 se creó, a iniciativa del rector, el licenciado Josami, se creó la Secretaría de Investigación y Desarrollo. Y el rector me pidió que me hiciera cargo de la secretaría. Lo interesante es que le pusimos investigación y desarrollo, o sea, no es solamente nos interesa la investigación en abstracto, nos interesa la investigación y nos interesa el impacto social de la investigación en general y en particular en el partido de 3 de febrero, que es la sede donde están las sedes de la universidad. Cuando hablamos de desarrollo, ¿importa el hecho práctico de ofrecer o establecer la relación adecuada con quien quiere desarrollar la investigación, pero ustedes tienen el seguimiento para ver efectivamente cómo se hace? Exactamente, o sea, nosotros tenemos algunas investigaciones que son, llamémoslo entre comillas, puras, o sea, y otras investigaciones que tendemos a que tenga impacto social. Nosotros tenemos buenas relaciones con las fuerzas vivas del partido de 3 de febrero y tratamos de que una parte importante de nuestras investigaciones tengan efectos positivos en general y en particular en el partido de 3 de febrero, porque es el partido donde estamos. No, por supuesto. Ahí nosotros tenemos 5 sedes, una en Palomar, una en Caseros,
una en Sáenz Peña, una muy cerca de Sáenz Peña en Villa Lynch, y tenemos también una sede en Buenos Aires, en el Centro Borges, donde se dictan unos cuantos posgrados importantes. Usted sabe que te está recordando algo, Villa Lynch. Mi padre cuando vino había puesto hace muchos años, muchísimos años, era una zona de tejeduría, Claro, de textil por excelencia, claro, ¿no? sí, fue famoso, los textiles de Villa Lynch. Y mi papá fue uno de los que había puesto esa fábrica ahí en Villa Lynch, habiendo venido de Europa, pero después se diluyó, Sí. se perdió, qué sé yo. Claro. Pero realmente me llama la atención, ¿no? O sea, estos polos de desarrollo Claro. tan importantes. Sí, y todos dentro de la jurisdicción de 3 de febrero. O sea, la parte de Villa Lynch que digamos que está de este lado del ferrocarril Urquiza, que ahí está la sede, que eso corresponde, es casi el límite del partido. Del otro lado del ferrocarril ya empieza el partido de San Martín. Yo me pregunto, digo, porque es tan importante lo que están haciendo. Es decir, ¿cuál es la universalidad de gente que se acerca en cuanto a cursar primero? Es decir, ver, porque es un segmento de la sociedad muy particular, Sí. ¿no? Bueno, una de las cosas que nos pone muy orgullosos es que el 84% de los alumnos de la universidad son primera generación universitaria. O sea, son chicos que probablemente por su situación social y incluso por su sensación de pertenencia, por razones culturales, es muy difícil que hubieran ido a la Universidad de Buenos Aires. Por eso fue la pregunta. Sí. O sea que es muy importante, no solo la Universidad de 3 de Febrero, todas las universidades del conurbano yo creo que cumplen un papel muy útil. Nosotros estamos muy orgullosos de la Universidad de 3 de Febrero, pero todas cumplen un papel útil porque se instalan en zonas en donde a los chicos que no son de clase media alta les resulta muy difícil, por cuestiones de tiempo, por un montón de motivos, porque muchos de ellos trabajan, les resulta muy difícil ir a la Universidad de Buenos Aires. Y las carreras que armamos, también en muchos casos, algunas de las carreras son carreras entre comillas populares, o sea, licenciatura en Administración de Empresa, etcétera. Pero hay otras que son muy específicas, que hay pocas. Por ejemplo, para resaltar la parte de tecnología, tenemos 3 ingenierías: ingeniería ambiental, ingeniería en computación e ingeniería en sonido. La carrera de ingeniería de sonido es una carrera muy particular, que no se da en otros lados. Tenemos también carreras de enfermería, hay carreras de arte, o sea que tratamos de hacer digamos, un abanico muy amplio, y en lo posible con unas cuantas carreras que no son las carreras habituales. Yo quiero rescatar un hecho fundamental, por eso fue la pregunta que le hice, y me interpretó perfectamente, cuando me dije primera generación de estudiantes universitarios. O sea que no es un problema de que la gente no va a la facultad, no. Hay que crearle las condiciones como para que puedan hacerlo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la universidad trata todo lo posible de, entre comillas, proteger a los chicos, o sea, de que puedan sentirse contenidos, y en general los chicos respetan mucho la universidad. La universidad está siempre la ve muy limpia, muy reluciente, y además tratamos de que... Ahora, usted me está hablando de una serie de segmentos, o sea, de carreras de estudio, realmente que recién ahora, con el correr del tiempo, los profesionales se dan cuenta que hay que instrumentar ese tipo de carreras. Sí, claro. Porque hacen falta. Hacen mucha falta. Ingeniería de sonido es una carrera interesantísima, por ejemplo. Ingeniería ambiental está... Bueno, ahora toda la cuestión ambiental es fundamental, cualquier tipo de proyecto de desarrollo que uno haga, incluso bueno, sí, ¿qué impacto ambiental tiene? O sea, tiene impacto ambiental negativo, entonces vamos a mirarla con mucho cuidado. Entonces, bueno, es importante que haya gente con concepción de lo importante que es la preservación del medio ambiente. Naturalmente, uno no puede... si uno quiere hacer cualquier desarrollo tecnológico, industrial, algún impacto sobre el medio ambiente tiene que tener, si no vamos a vivir en la selva. No, a mí no me cabe ninguna duda. Pero uno tiene que cuidar que ese impacto sea un impacto, si es posible, positivo, y si es negativo, que sea lo menos dañino posible, porque es fundamental para las futuras generaciones. En esta charla que tenemos, que me parece tan amena, tan simpática, pregunto, ¿cómo es posible, dado que son carreras nuevas, modernas, haya profesores que puedan
enseñar estas carreras? No, bueno, algunos profesores las enseñan porque tienen títulos tradicionales, pero se fueron orientando. En la carrera de ingeniería de sonido, ingeniería, las 3 ingenierías, por ejemplo, hay gente que viene de algunas ingenierías tradicionales o que viene de computación, de licenciatura en ciencia de la computación, de doctorados en computación. Una de las cosas que está tratando de hacer la universidad también es tratar de que la mayor cantidad posible de sus profesores tengan título de posgrado, sean doctores o magíster, o sea, tratar de que la universidad tenga un nivel de docencia muy alto. Y estamos muy satisfechos en general. Por lo que escucho, evidentemente tienen que estar satisfechos. Ahora vayamos al otro aspecto, vayamos al aspecto tecnológico y la transferencia que hacen, cómo se contactan o qué preferencia tienen en cuanto a investigación. ¿Cuál es, digamos, el segmento al cual le dedican más? Bueno, eso fue, cuando empezamos con investigación, las investigaciones más baratas, entre comillas, que no son baratas, porque no hay ninguna investigación barata. O sea, uno necesita bibliotecas, necesita computadoras, necesita viajes al exterior, necesita una serie de cosas. Pero en historia, en epistemología, en educación, que son las primeras áreas en las que nos fuimos desarrollando en investigación, uno no necesita grandes laboratorios. Que son de un costo importante. Entonces, empezamos con eso, ya hemos solidificado, está muy sólida, hay gente muy seria en esas carreras. En arte también, incluso se lanzó hace poquito un doctorado en artes. Ahí, por ejemplo, para dar idea de cosas originales, ahí se ha creado una maestría en escritura creativa, como tienen muchas veces los norteamericanos, Creative Writing, que tiene muchísimo éxito, que hay importantes escritores y gente de literatura que es docente, hay alumnos interesadísimos, para dar una idea de ese tipo de áreas. Y después empezamos con las áreas más de, llamémoslo entre comillas, tecnologías duras, ciencia y tecnologías duras, o sea, las ingenierías, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que armar laboratorios, ya hemos armado en algún lado. Esos laboratorios hay que armarlos con mucho cuidado, porque cuando uno arma un laboratorio, tiene que tener en cuenta no solamente el costo del equipamiento, sino las medidas de protección, porque los laboratorios no son inocuos. Uno siempre tiene que haber ciertas normas de seguridad y tiene que concientizarse a la gente respecto de que respete las normas de seguridad y todo ese tipo de cosas, y estamos avanzando en ese área también. ¿Qué proyectos hay más o menos concluidos? Proyectos en cuanto a la investigación, ¿y cuántos de ellos que están concluidos en cuanto a la investigación están aplicados? O sea, tienen efectividad. Perfecto. Primero la primera pregunta y después la segunda. La primera pregunta es, nosotros, incluso antes que se creara la Secretaría, empezamos con los proyectos de subsidios de la Universidad de Investigadores, subsidios bianuales. Entonces, y después cuando se armó la Secretaría, eso se potenció. Entonces, por ejemplo, el último llamado, que son los proyectos que están en vigencia durante los años 2014-2015, ha habido más de 170 proyectos de investigación aprobados en distintas áreas, por montos anuales, un monto el primer año y un monto el segundo año. Además están los proyectos que presentan los distintos investigadores a otros organismos financiadores, como por ejemplo la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET, organismos internacionales. Hay muchos proyectos que sí, hemos avanzado bastante en ese sentido, aunque todavía queda muchísimo por hacer. Por supuesto. Muchísimo queda todavía por hacer, porque es una universidad nueva y la parte de investigación más nueva todavía. En la parte de impacto social, bueno, nosotros tenemos proyectos que tienen que ver, últimamente proyectos que tienen que ver con enfermería, por ejemplo, que tienen que ver en donde hay gente, docentes de la universidad que están interesados en ese tipo de cosas y que tienen relaciones de trabajo con hospitales del área. Los proyectos, por ejemplo, de ingeniería ambiental, hemos hecho cosas que tienen que ver con, por ejemplo, contaminación sonora. Hay gente que está interesada en contaminación sonora, por ejemplo, en las autopistas. Uno no le presta atención a eso, pero además porque es muy moderno, ¿no? Sí. Muy actual, ¿no? Y alguien tiene que ocuparse. Y claro, y entonces últimamente además nos está interesando, y vamos a ir en una próxima etapa, hay
hay una línea que no es nuestra, que es una idea del gobierno, en particular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de proyectos de desarrollo tecnológico y social, que son proyectos que ha lanzado el Consejo Interuniversitario Nacional conjuntamente con el CONICET, de proyectos que tienen que ver algún, entre comillas, beneficiario. O sea, que el proyecto, alguien tiene que decir, me interesa que se haga ese proyecto porque yo seguro que lo voy a adoptar, a mí me viene bien. O sea, que hay una razón concreta, que se sabe concretamente que el proyecto va a ser útil. Entonces nosotros planeamos presentarnos a ese tipo de proyectos en los próximos años. Ya ahora estamos haciendo, por ejemplo, y eso no es que planeamos, sino que lo estamos haciendo, ya nos han adjudicado y estamos haciendo un proyecto de, por ejemplo, impacto social de los yacimientos nuevos de vaca muerta en la población. Es un proyecto que a pedido de YPF lo lanzó la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y nos adjudicó un proyecto para que lleváramos a cabo. Me parece brillante. Mi estimado doctor, le agradezco, no sabe cuánto la gentileza de haber venido. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Y es importantísimo todo lo que están haciendo. Así que estamos abiertos a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias por entrevistarme y por difundir este tipo de actividades. Muchas gracias por estar, fundamentalmente. Bueno. Que le vaya muy bien. Gracias.